Gracias por continuar en nuestra sintonía. Nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre fractura vertebral. Hoy nos acompaña un especialista en la materia, se trata del neurocirujano César Roa. Un gusto recibirlo, doctor, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor, vamos a hablar sobre el sistema esquelético, porque parte de lo que vamos a hablar de hoy tiene que ver con los huesos. Pero primero, para poderlo entender, vamos a saber qué es el sistema vertebral o la columna vertebral y cómo está compuesta. Entiendo. Primeramente, bueno, la columna vertebral es el eje óseo que constituye, pues, o que forma un canal por donde va la médula espinal que se desplaza en sentido cráneo-caudal y a medida de que esta va descendiendo, emergen a través de forámenes que generan, pues, las mismas formaciones óseas, las raíces que van a inervar, en el caso de la columna cervical, los miembros superiores y en el caso de los miembros inferiores, la columna lumbosacra. Entonces, columna vertebral como tal, Ujú. entendemos que es la formación ósea, ligamentaria y discogénica en el que está constituida la columna que brinda protección a la médula espinal. Claro, y vemos los discos, los famosos discos, cuando Intervertebrales. referimos algunos términos o incluso un paciente habla sobre algún tipo de dolencia que tenga. Sí, es muy común el dolor discogénico o la hernia de disco o la ciática como criollamente se conoce, que es un dolor que su origen es en el disco intervertebral, que es la almohadilla que amortigua el impacto entre un cuerpo vertebral y otro. Los cuerpos vertebrales es tejido óseo, pero los discos intervertebrales es tejido blando que más o menos amortigua el impacto entre una superficie y Hay otra. un tejido entonces entre los discos. Entre O, los cuerpos vertebrales sí, está el tejido que es el disco. El disco es el espacio que está muy entre los bien. cuerpos vertebrales y ese es el disco intervertebral. ¿Hay algo que lo lubrique? ¿Hay algo que lo Generalmente, mantenga? las sustancias que son proteoglicanos, que es el principal componente del disco intervertebral, le da su consistencia más o menos laxa y el 60-80% de su contenido hídrico pues también le permite esa laxitud y le permite esa amortiguación, ese efecto de amortiguación del impacto axial. Muy importante, nos dice sobre la conexión también con la parte cerebral y todo lo que La tiene que ver también con la parte baja de nuestro cuerpo, lumbosacra. los miembros inferiores. Efectivamente, la transición cráneo-cervical la constituyen pues las primeras vértebras cervicales, que es el atlas y el axis, que estructuralmente tienen algunas características particulares desde el punto de vista biomecánico y anatómico, y la transición pues de la columna lumbar baja lo hace la columna lumbosacra con su articulación con La el sacro. cervical, esta parte del cuello. Sí, la columna vertebral tiene básicamente tres segmentos, ¿no? El cervical lo constituyen 7 cuerpos vertebrales, el dorsal que lo constituyen 12 cuerpos vertebrales y el lumbosacro 5 cuerpos vertebrales lumbares y sacrococcígeos, pues. Cuando hablamos sobre la fractura vertebral, normalmente cuál es la que tiene mayor frecuencia, cuál es el peligro que supone y también los abordajes, la revisión para este paciente. Entiendo. En primer lugar, hay que entender que la columna es un eje biomecánico que permite la movilidad Claro, y a su vez brinda protección a la médula espinal, ¿no? La parrilla costal, en el caso de la columna dorsal, pues le brinda una estabilidad adicional a esa columna, por lo que esos segmentos son los menos probables en enfermarse, incluso en fracturarse, por la estabilidad que le brinda la parrilla costal. Es la así parrilla costal son entonces las las costillas, costillas. y su articulación con la columna dorsal. Eso le brinda una estabilidad que le otorga un poquito de protección. Claro, porque tenemos las costillas desde la espalda Exacto, con y su la inserción en la columna vertebral y su inserción para anterior proteger en el los pulmones esternón. y el corazón, Perfecto. su Y la caja función torácica. principal, sí. Esa caja torácica le brinda estabilidad a esos segmentos y por lo tanto estos segmentos son menos proclives a fracturarse o a cualquier enfermedad degenerativa. Por ende, los segmentos más móviles de la columna vertebral, entre esos la charnela lumbosacra, la transición entre lo dorsal y lo lumbosacro, y los segmentos móviles como L4 y L5 son los que generalmente son sensibles a fracturas o a patologías degenerativas. Normalmente por traumatismos, caídas, accidentes, normalmente qué tan fuerte puede ser nuestra vértebra y además qué tipo de lesión puede ocasionar una fractura. Sí, muy buena pregunta porque creo que aquí es donde quiero hacer énfasis. La distribución de las fracturas vertebrales, estadísticamente hablando, tiene un comportamiento bimodal. Es decir, o en la adolescencia temprana, primeros años de nuestra edad adulta, o en edades avanzadas. Es raro una fractura en pacientes menores de 50 años. ¿Por Ok. qué esta distribución tiene un sentido? En los pacientes jóvenes, pues generalmente la causa es el accidente automovilístico, pues por su estilo de vida. Claro. Los accidentes Incluso los latigazos en la los latigazos por cervical. accidentes automovilísticos, por ejemplo, y fracturas también cuando la intensidad del trauma es importante. Ahí le voy a preguntar algo. Normalmente hay personas que traquean el cuello y muchas personas dicen, cuidado, te rompes el cuello, eso te puede matar.
¿Esto realmente es un mito? ¿Es una realidad? Sí, generalmente posteriores a un trauma, la evaluación por un especialista es fundamental. Es muy común encontrar lesiones ocultas que pasan desapercibidas en evaluaciones iniciales posteriores a un trauma y que son lesiones muy delicadas. La columna cervical y la unión cráneo-cervical posterior a un trauma tiene que ser evaluada por un especialista, así los síntomas no sean importantes porque pueden haber muchas lesiones ocultas que movimientos incluso cotidianos pongan en riesgo la integridad de la médula espinal. Entonces, como la función de la médula espinal a este nivel es tan de vital importancia, la evaluación de cualquier síntoma postraumático en este segmento pues amerita la evaluación por el especialista para descartar Y es un posibles equipo condiciones graves. multidisciplinario. Sí, como muchas cosas en medicina y como la tendencia actual, esto no escapa de eso, ¿no? La evaluación multidisciplinaria, el tratamiento multidisciplinario, la opinión de otros expertos en la misma área incluso, yo no la desestimo. Nosotros discutimos generalmente los casos, un grupo de neurocirujanos que nos encargamos pues del tratamiento de Tiene que patologías. hacerse un estudio de imagen a juro. Sí, sí. Una Y placa, por ejemplo, inicialmente mínimo. la rayos X pues nos da muchísima información sobre la alineación, las características del cuerpo vertebral, entre otras. En la actualidad hay estudios mucho más profundos, más específicos. La tomografía Ujú. de columna vertebral nos da mucha información específica del hueso, pero desestima mucho las partes blandas y la resonancia pues nos da esa evaluación de las partes blandas. Entonces, la rayos X, la tomografía y la resonancia magnética no es que una sustituya a otra, de hecho son complementarias y en función de lo que el médico sospeche, pues va el estudio a solicitar. Pero para empezar en un trauma, la rayos X es elemental. Doctor César, lo quiero invitar a usted y a todas las personas que nos sintonizan también a ver un trabajo especial sobre la importancia de la consulta cardiovascular. El doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, nos los explica. Vamos a verlo. Soy el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista e internista. En este momento vamos a conversar la importancia de la consulta cardiológica. La consulta cardiológica básicamente consta de dos importantes grupos. La prevención cardiovascular en aquellos pacientes o en aquellas personas que tienen factores de riesgo cardiovasculares asociados y que tienen algún síntoma cardiovascular. El otro aspecto importante de la consulta cardiológica es la evaluación de ya el paciente que tiene una patología cardíaca. Durante la consulta cardiológica, el examen físico es también sumamente importante. Nosotros evaluamos los pulsos, vemos cómo están los pulsos en los miembros superiores, en los miembros inferiores y también evaluamos lo que es la área cardíaca para ver cómo están las válvulas del corazón. Durante la consulta también realizamos toma de la presión arterial en las tres modalidades, acostado, sentado y parado, para poder evaluar si existen diferencias en cada una de estas posiciones. La hipertensión arterial no es más que una enfermedad multifactorial donde intervienen factores tanto ambientales como factores intrínsecos de cada persona. Cuando hablamos de factores ambientales hablamos del estrés, hablamos del sedentarismo, de la obesidad, de la dislipidemia y de la diabetes. Igualmente, cuando hablamos de factores no hereditarios o factores intrínsecos, básicamente son los factores hereditarios. Y por último, también vemos cómo dentro de estos factores multifactoriales de la hipertensión arterial, cómo la dieta, el consumo de sal y el consumo de sodio está involucrado directamente en la aparición de la hipertensión arterial. En cuanto al tratamiento de la hipertensión arterial, nosotros podemos, después de haber estratificado este paciente al tener presión elevada, podemos nosotros estadiarlo en 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3. Según las guías americanas y europeas de hipertensión arterial, el inicio del tratamiento va con cambio de estilo de vida, dieta, ejercicio y control moderado del consumo de sal o sodio. Recordemos que la hipertensión arterial, a medida que van transcurriendo los años, va haciendo daño en todos los órganos blancos. ¿Cuáles son? Cerebro, corazón, riñón, retina. Si eres un paciente hipertenso, tú debes acudir como mínimo 2 veces al año a la consulta cardiológica, siempre y cuando tengas un buen control y un buen chequeo de tu presión arterial. Si tú tienes un mal control o tienes algunos de los síntomas que ya mencioné anteriormente, debes acudir
a tu consulta. Y por último, es mi recomendación decirle a los pacientes hipertensos: no se automediquen, porque hacer una automedicación va en contra de su misma vida, porque pueden ustedes entonces estar omitiendo algún medicamento importante y esto puede poner en riesgo la salud y la vida de todos ustedes. Queremos agradecer al doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo e intervencionista, por hablarnos sobre la importancia de la consulta cardiovascular. Es importante seguir también qué pasa con nuestro corazón, qué está sucediendo con lo que sería si tenemos hipertensión, diabetes o alguna enfermedad base. Lo pueden seguir como @dr_Asdrúbal. El doctor César nos sigue acompañando acá en el estudio porque seguimos hablando sobre fractura vertebral. Nos va a explicar en la próxima parte cuándo se considera que se debe realizar una intervención quirúrgica y cuándo se puede hacer otro tipo de tratamiento para el paciente. Existen alternativas dependiendo de la lesión. A la pausa regresamos. Recuerden nuestras redes @salud_gb, @DanielaJSalas. Ya volvemos.